Sirio por adelante. Paloma. Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana. Para nosotros es un placer acabar prácticamente el curso con una presentación de un libro tan interesante. Le agradecemos a Manuel Toscano que haya elegido nuestra fundación para hacer esta presentación en Madrid, Contra Babel, un libro que ya está dando mucho que hablar, que está teniendo también la virtud de generar debate y que además viene presentado por dos buenos amigos también y colaboradores de la Fundación, Pablo de Lora y Daniel Gascón, que les damos una vez más la bienvenida. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por venir y espero que se sientan en su casa. Y doy la palabra aquí a la mesa, que es a lo que hemos venido. Muchas gracias. Bueno, no habíamos hablado del orden. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir, ¿no? Pero como queráis podemos empezar como... Sí, habíamos hablado Dani y yo, que empezaría yo quizá y luego él y tú de colofón, de cierre. Estupendo. Bueno, pues yo por supuesto quiero empezar agradeciendo a Manuel la invitación a que le acompañara en la presentación de hoy y como siempre a la Fundación Tatiana, que es tan hospitalaria y que nos brinda de nuevo este estupendo espacio, ¿no? Y bueno, y a todos ustedes por su asistencia, algunos muy buenos amigos, gente muy querida, a la que tengo mucho, en fin, afecto personal e intelectual, ¿no? Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer, porque me parece que quien debe hablar fundamentalmente es el autor del libro, y por tanto me propongo no utilizar demasiado tiempo, pero sí quería aprovechar esta intervención mía para tratar de enmarcar un poco, dar un cierto contexto, no me quiero poner muy estupendo, teórico, filosófico moral o filosófico político, de este libro, que es un libro importante, que a mí me parece un libro extraordinario acerca de un asunto, como dicen los periodistas, de la más rabiosa actualidad y del máximo interés filosófico, ¿no? Y querría hacer este ejercicio empezando por recordar una escena que probablemente muchos de ustedes también recordarán, de la película Bananas, de Woody Allen, ¿no? Ese momento en el cual el rebelde, el líder rebelde, Espósito creo que se llama en la película, ha asaltado el poder y entonces se dirige a su ciudadanía, a la población, que es indisimuladamente pues la ciudadanía de una isla caribeña y probablemente con más especificación todavía pues Cuba o algo así, ¿no? Entonces Espósito les anuncia que una vez tomado el poder ha tomado las tres primeras decisiones de su gobierno. Una es que los ciudadanos de la isla de San Marcos se cambiarán de ropa interior cada hora y media. La segunda es que además llevarán la ropa interior por fuera para comprobar que efectivamente han cumplido la primera de las reglas. Y la tercera regla, la tercera norma o decisión es que a partir de ese momento la lengua oficial de San Marcos es el sueco. Bueno, entonces esta escena pues es una de esas muchas geniales escenas de Woody Allen y entonces vale la pena quizá, o a mí por lo menos me suscita digamos la inquietud filosófica saber, bueno, qué es lo que nos hace gracia de esa locución, que probablemente sea, bueno, pues que son tres ejemplos de arbitrariedad del poder. Pero quizás si pensamos en esta imposición de la lengua oficial, el sueco, pues ¿por qué sería tan arbitrario? A lo mejor no es tan arbitrario, ¿no? Depende, ¿no? Bueno, yo creo que así, grosso modo, habría como tres posibles aproximaciones
a la cuestión de las lenguas oficiales o del uso de las lenguas y la necesaria o quizá no necesaria imposición por parte del poder público o ordenación de los usos lingüísticos en una comunidad política, ¿no? Entonces, una primera posibilidad sería la que me animo a llamar la tesis libertaria, ¿no? Que vendría a decir algo así, muy resumidamente, como que el poder público no debe decir nada al respecto de lo que hablen sus ciudadanos, ¿no? Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si esto es posible, ¿no? Si es posible esta especie de aproximación o modelo libertario. Y yo creo que sería posible solo en un contexto o en condiciones de fortísima homogeneidad o insularidad lingüística, ¿no? Es decir, cuando no hay posible conflicto y todo es una suerte de coordinación espontánea, ¿no? Entonces, fuera de este contexto, que es extremadamente infrecuente, el libertarianismo o el libertarismo lingüístico, por llamarle así, sería insensato. Podríamos hablar también de una forma de perfeccionismo que llamaré también insensato. Y este modelo se resumiría diciendo que el poder público debe practicar una ingeniería social masiva, como hace Expósito en esta locución de Bananas, aunque no sea más útil que sus ciudadanos hablen lo que hablan o hablen algo distinto a lo que comúnmente hablan. Y de hecho, esta forma de perfeccionismo, esta última variante del perfeccionismo insensato, sería el preservacionismo o el conservacionismo lingüístico. Lo que nos teníamos que preguntar en este segundo caso es por qué razones, ¿no?, el poder público adoptaría esta forma de perfeccionismo. Y creo que la más común es la que solemos asociar y la que asocia Manuel Toscano en este libro al nacionalismo lingüístico, ¿no? Un nacionalismo que tiene en su bagaje, en su utillería conceptual y normativa, pues estos sintagmas tales como la lengua propia, la normalización lingüística. Lengua propia que en el fondo, como explica muy bien Manolo Toscano, es adscripción identitaria, ¿no? Esto es lo que a ustedes les corresponde hablar, ¿no? También podríamos hablar de un perfeccionismo, pero esta vez sensato. Y este sería el caso en el que el poder público se propone que la ciudadanía, mediante también masiva ingeniería social, hable algo que les va a resultar más útil y que no es lo que habla. Bueno, yo creo que Manuel Toscano, si yo, en fin, he entendido bien su ensayo, sería, desde luego, nada de lo anterior, sino algo así como un liberal sensato en materia lingüística, ¿no? ¿Y en qué consistiría el liberalismo lingüístico, además sensato, en el caso de Manuel Toscano? Bueno, yo creo que hay una serie de pilares o de fundamentos de esa posición que llamo liberal sensata. La primera de ellas, que está muy claramente defendida y muy sagazmente defendida en este libro, es que la lengua tiene un valor puramente instrumental y no intrínseco. La lengua, de hecho, es uno de los instrumentos más importantes de la coordinación y, por tanto, desde el punto de vista social, es fundamental, ¿no? Hablamos de coordinación en un contexto en el cual lo que decimos es que para cada individuo es racional hacer algo si, solo si, los demás también lo hacen, ¿no? A condición de que los demás también hagan eso que el individuo está pensando hacer o no hacer. Y este contexto se diferencia claramente de los contextos que, en teoría social, esto es muy básico, llamamos de conflicto, en los que en realidad lo que es racional para el individuo es hacer X si, solo si, los demás no hacen X, ¿no? A condición de que los demás no lo hagan, ¿no? Es racional para mí salir, no sé, el puente del 15 de agosto a las 5 de la tarde en coche, si, solo si, los demás no hacen lo mismo a esa hora. Entonces, la lengua es el instrumento básico para resolver problemas de coordinación. Y en este punto, el libro de Manuel
está lleno de extraordinarios ejemplos, ¿no? Porque Manuel es una persona que ilustra muy bien las tesis, ¿no? Las explica muy bien y además las ilustra con ejemplos extraordinariamente valiosos. Por ejemplo, del momento en el que Romano Prodi asiste a un encuentro de escuelas europeas en Bruselas, ¿no? Un encuentro al que se ve acompañado por los primeros ministros de Suecia y de Bélgica. Y allí hay un auditorio, pues, quizá como este, en el que escuchan muchos alumnos de procedencias muy diversas y, por tanto, de lenguas maternas muy diversas, ¿no? Y en ese encuentro pues, se habla de la diversidad lingüística, de la igualdad de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero la respuesta que da Romano Prodi y la locución que hace es en inglés, claro. O sea, es mediante el uso del instrumento que va a permitir la coordinación consistente en que todos entiendan, ¿no? A pesar de que la lengua en cuestión que usa Prodi quizá no sea la de muchos de ellos, ¿no? Pero sí es la lengua que en ese contexto opera con el valor, y esto es algo que explica muy bien también Manuel en el libro, que trae de Philip Van Parijs, el valor del maximin, ¿no? Es decir, es la lengua de los mundos posibles lingüísticos, es el mejor de los malos, ¿no? El de mínima exclusión, ¿no? Es concretamente la idea que está detrás del uso aquí del maximin. Bueno, la segunda premisa que hace de la posición de Manolo Toscano una posición que llamo de liberalismo sensato es que la lengua común, la lengua hablada, es como una senda. Y por tanto, las acciones del poder público en materia lingüística deben hacerse depender de esa senda. También esto es típico de la teoría social, dependientes de la senda o path dependence, ¿no? Cuando el poder público quiere hacer algo distinto, es decir, quiere que los senderistas, los hablantes, se aparten de la senda ya desbrozada, tiene que incurrir en enormes costes en términos de sacrificio de los intereses de los hablantes, ¿no? Es un poco lo que ocurre con la consolidación del teclado de las máquinas de escribir y, por tanto, de los ordenadores. Ya saben que se llama el sistema QWERTY, ¿no? Y en realidad, según se ha explicado muchas veces, probablemente esa conformación de las teclas no sea la mejor, la más racional. Pero una vez que ese teclado fue desbrozando la senda del movimiento de los dedos para los que, en fin, escribían originalmente a máquina, esa senda es la más fácil de transitar. Bueno, pues algo muy parecido pasa con la lengua hablada. En tercer lugar, y de ahí, por tanto, de este compromiso de Manolo Toscano con la senda ya desbrozada, deriva, creo yo, su posición sensata, ¿no? Es decir, consciente de que cuando se apela a la conservación, a la diversidad lingüística y a sintagmas parecidos, se está olvidando, a veces no ingenuamente, esos enormes costes que tendría una ingeniería social que nos aparta de la senda. En tercer lugar, y esto es muy importante, Toscano es un individualista moral. O sea, a él le preocupan los hablantes y los intereses y los derechos presuntos de los hablantes y no así de las lenguas o de los colectivos o de las entidades supraindividuales. Y hablando de derechos, aquí hay también en el libro una parte muy importante dedicada a mostrar cómo los llamados derechos lingüísticos solo pueden ser entendidos en una terminología que los juristas solemos emplear como libertades o privilegios, pero no como lo que se llaman claim rights o derechos de reivindicación, ¿no? Y voy a intentar explicar cómo Manuel explica esto de manera muy sagaz, ¿no? Muy articulada. Bueno, siempre que hablamos de un derecho, en principio, cuando hablamos de un derecho, hablamos de una posición normativa que va a tener
alguna forma de obligación correlativa. ¿Cuál sería entonces el deber correlativo si decimos que hay un derecho al uso no ya de la lengua, sino de una determinada lengua? Bueno, sería la obligación de nuestro interlocutor de que se pueda comunicar con nosotros en esa lengua. Pero esa pretensión no es válida, se enfrenta a la pretensión igualmente legítima de nuestro interlocutor de no hablar nuestra lengua o querer hablar la suya. Este es el que, en fin, un amigo de muchos de nosotros que también ha escrito cosas muy importantes a propósito del nacionalismo lingüístico, Félix Ovejero, llama el argumento Natalie Portman, ¿no? Bueno, decir que yo tengo un derecho a ligarme o a interactuar, digamos, más allá de la amistad con Natalie Portman, supondría algo así como que Natalie Portman tiene que soportar mi pretensión, y no, Natalie Portman pues es perfectamente libre, tiene también el derecho, entendido en este sentido como libertad o privilegio, de pasar de mí completamente, y como dice Félix reiteradamente, lo cual sigue ocurriendo, para su desgracia, ¿no? Es decir, no hablamos de derechos lingüísticos en estos términos de claim right, de pretensión, como si hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión como pretensión. Ahí sí que podríamos decir, bueno, en este caso no estamos ante el mero agere licere, que en algún momento el Tribunal Constitucional también lo puso en estos términos, ¿no? A propósito del suicidio, por ejemplo. Aquí sí que hablamos de una obligación correlativa de respetar mi expresión, bueno, con algunos límites que conocemos, tal, de no ofender y todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, esta es la razón precisamente por la cual no se puede ser un libertariano en una comunidad política en la que no hay homogeneidad absoluta y se hablan distintas lenguas. Esto hay que, de alguna manera, organizarlo. Hace un análisis, Manolo, en algún momento del libro, del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que muestra muy bien cuál es efectivamente la mejor concepción de este derecho lingüístico como libertad o privilegio. Es uno de esos mal llamados derechos colectivos, mal llamados en el sentido de que no es que el sujeto del derecho sea un colectivo, una lengua, sino que es un derecho individual que solo tiene sentido ejercer colectivamente. Un poco como le ocurre a, pues no sé, la huelga, por ejemplo, ¿no? Claro, eso no quiere decir, nos recuerda muy bien Manolo Toscano, que no haya momentos en los cuales el hablante pueda usar esa lengua en un modo distinto al de intentar coordinarse o comunicarse con otro, ¿no? Podríamos pensar, pues no sé, el derecho a usar la lengua propia cuando uno musita o piensa en voz alta o cosas parecidas, no sé, o exclama porque se ha dado con, no sé, con un objeto en un dedo y le duele, pues no sé, grita como Haddock en Tintín, ¿no? Es decir, todos aquellos usos que en el fondo no supongan obligar a nadie de manera correlativa, ¿no? Hay un ámbito para el derecho lingüístico también en los contextos privados, podríamos decir, es decir, en el ámbito familiar, en los que una intromisión del poder público prohibiendo esos usos, que ya sí son claramente comunicativos, nos parecería completamente iliberal, ¿no? Es lo que probablemente, pues no sé, pasó en otras épocas cuando, y pasa hoy en comunidades políticas donde el nacionalismo lingüístico es muy prevalente, cuando se obliga, por ejemplo, a traducir los nombres propios o las denominaciones de los individuos a la lengua oficial, esto pasó en España durante una época, o cuando desde los poderes públicos que representan a las llamadas lenguas minorizadas, pues se hacen apelaciones, pues no sé, incluso a mantener relaciones sexuales en catalán, o a procurar que en los patios de los colegios pues, se use la lengua supuestamente minorizada, ¿no? Entonces, o si me apuran, cuando el poder público obliga a rotular en una determinada lengua,
por ejemplo, una actividad comercial o un establecimiento abierto al público, donde uno podría, y creo que esto, por ejemplo, en Canadá, tú probablemente lo conoces mejor, esto en Canadá se ha planteado en estos términos, ¿no? Es decir, bueno, aquí está en juego mi libertad de expresión como, bueno, como empresario, como privado, pues no sé, que quiere seguir el beneficio reputacional de llamar a mi negocio Domino's Pizza y que nadie me imponga, pues no sé, la empanada de domingo o algo así, ¿no? Porque aquí resulta que queremos proteger el español, ¿no? Bueno, creo que ahí se podría plantear también un conflicto en estos términos. Bueno, voy a terminar diciendo, este es el paisaje de fondo, me parece, en el que este libro sobre el valor de las lenguas se inscribe. En el desarrollo de las tesis que yo me he animado a presentar como quizá propias del liberalismo lingüístico sensato de Manolo Toscano, pues encontrarán en el libro un ejercicio, como he dicho antes, de claridad, análisis conceptual y normativo, que yo creo que está insertado también en la que a mí me ofrece, en fin, mayores garantías en términos de respetabilidad intelectual, es decir, un desarrollo de filosofía de la mejor tradición, podríamos decir, de la filosofía analítica, que tiene momentos, antes lo hablábamos con Dani también, ¿no? Momentos de mucha clarividencia, ¿no? Cuando dice esto de, bueno, no hay un último hablante, por ejemplo, que no sea bilingüe, ¿no? Sino es un eremita, ¿no? O uno de estos que solo habla consigo mismo, ¿no? Pero la idea del último hablante es una idea extraña que Manolo Toscano se afana con mucha delicadeza en mostrar sus vergüenzas en términos de incoherencia conceptual o todos los pasajes en los que desmonta la idea de la lengua propia, ¿no? Él pone el ejemplo que seguro que a Dani Gascón también le ha gustado, de la proclamación en la Constitución irlandesa de que la lengua oficial es el irlandés, pero es una Constitución que originalmente y en su versión auténtica es en inglés, ¿no? Yo recordaba un ejemplo, tú me parece que lo cuentas también, un ejemplo o una situación en la cual Sabater salió al paso yo, pero a lo mejor es mi ensoñación, pensaba que eran unas declaraciones de Arzallus lamentándose de que solo algo así como el 10% de los vascos conocieran su lengua. Y entonces Sabater, claro, se lo puso con perdón, ¿cómo se dice esto? Votando o a huevo, votando y sin portero, ¿no? Dijo, no, el 90% de los vascos conoce perfectamente su lengua, es el español, claro. Y el ejemplo con el que ilustras también esta cuestión irlandesa es muy bueno, ¿no? Esto del cómo el nacionalismo se contenta con esto que se llama la cupla focal, ¿no? Es decir, unas cuantas palabras en gaélico, ¿no? Y sí, con eso ya cubrir el expediente, que a mí, por cierto, me ha recordado mucho al lenguaje inclusivo y a la obligación del lenguaje inclusivo. Digo, esto es exactamente lo que nos pasa hoy, que basta con decir queridos todos y todas y luego ya seguimos utilizando el masculino genérico, pero hemos mostrado, ¿no?, nuestra patita inclusiva. Por supuesto, nunca desdoblamos mafiosos y mafiosas, cosas parecidas. Bueno, voy a terminar ya con esto y reiterando mi felicitación y mi agradecimiento y enhorabuena. Muchas gracias. Nada. Muy buenas tardes y muchas gracias a Manuel por invitarme y a todos por venir, a la Fundación también por celebrar este acto. Y la verdad es que es difícil, ¿no?, porque ha contado tantas cosas y también Pablo, que no sé bien qué voy a decir, pero bueno, lo primero que me parece que que es un libro que es estupendo. Creo que tiene tres virtudes que están en muchas cosas que hace Manuel, ¿no? Que es, por una parte, es la brevedad,
la claridad, eso que decía Pablo, de repente explicar muy bien las tesis, pero además encontrar un ejemplo, una anécdota que te lleva a la reflexión, y también la profundidad, ¿no? que tiene, que ves que todo está muy bien elegido, me parece. Había muchas referencias que yo pues a lo mejor había oído, pero otras no las conocía y me parece que estaban muy, muy bien seleccionadas, ¿no? También creo que hay varios momentos en el libro que dices, cuando esté en una discusión sobre este tema, este es el párrafo que tengo que enseñar, ¿no? Y eso muchas veces porque está muy bien. A veces por una cita que traes, pero muy a menudo por algo que tú explicas, ¿no? Claro, me llamaba mucho la atención este ejemplo que un poco deconstruyes al principio, ¿no? Que es la idea del conservacionismo, ¿no? Que es como pues, el ribagorzano es como el lince ibérico, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, bueno, pues esa mentira. Y luego también pensaba en lo que dice Juan José Sebrelli sobre la diversidad, ¿no? Que es, claro, para que yo sea diverso, encierro a los demás en guetos, ¿no? Que se ven obligados a mantenerse en sus islotes lingüísticos, ¿no? Además, por ejemplo, ahí creo que es una cita que tienes que está muy bien de uno que no conocía yo, muy bene, que dices: los lingüistas de forma típica lamentan la pérdida de la diversidad lingüística. Pocas veces se han fijado en los hablantes mismos, en términos de sus motivaciones y de los costes y beneficios que les supone abandonar sus lenguas. Rara vez se han ocupado de la cuestión de si la supervivencia de una lengua implicaría una adaptación más adecuada de sus hablantes a la ecología socioeconómica cambiante. Han censurado la pérdida de las culturas ancestrales como si las culturas fueran sistemas estáticos y la emergencia de otras nuevas en respuesta a esas ecologías cambiantes fuera necesariamente peor. También esto a veces a veces cuando cuando se habla de la despoblación, ¿no? Y entonces la gente se lamenta que se hayan ido, ¿no? Dices, bueno, pues han emigrado a otra ciudad porque tienen otras posibilidades, o han emigrado a otra lengua, ¿no? Y eso tampoco les puedes decir a la gente, porque a mí me gusta mucho la variedad, que renuncien a ella, ¿no? Luego creo que sobre eso está siempre latente, aparte de los beneficios esos románticos de que haya mucha diversidad, también está pues, la teoría, ¿no? Pues de Sapir-Whorf, de que una lengua es una forma de ver el mundo, y entonces eso es, cada vez que se pierde esa manera de ver, ¿no? Es una idea que va contra el consenso de la ciencia lingüística, ¿no? Son muy pocos los que siguen pensando eso, aunque sí que tiene algo que es como intuitivo, ¿no? Que todos, que nos parece que algo de eso hay, ¿no? Yo creo que de los libros recientes donde defendían esa idea es uno de Guy Deutscher, que se llama Through the Language Glass, que yo lo compré porque lo recomendaba Pinker. Luego también me compré el que lo refutaba, que también lo recomendaba Pinker, ¿no? Que es como que era uno que se llamaba The Language Hoax, que de John McWhorter, que citas, ¿no? Y que, bueno, allí, por ejemplo, pues estas que ya conocéis, ¿no? Pero esas ideas de que muchas veces atribuimos a la lengua cosas que tienen que ver con la forma de vida o las circunstancias geográficas de determinados pueblos, ¿no? Es lo de el ejemplo que siempre se pone, que luego no es verdad, ¿no? Pero los esquimales y tantas palabras para nieve es porque tienen más nieve que en el Sáhara, ¿no? Y McWhorter ponía un ejemplo que era, que esto sería asumir que es tribus sin piernas no se desplaza porque carece de palabra para walk, ¿no? O sea, también, por ejemplo, otro que también a veces caía en este esencialismo es George Steiner, en un libro que me recordaba por el título, que eran Después de Babel, ¿no? Y entonces él decía, claro, en el inglés tenemos pues los pronombres masculinos y femeninos. Eso muestra pues, una sensibilidad que luego permite el desarrollo del feminismo. Y alguien le ponía un contraejemplo de una lengua de Oriente Medio donde, donde había más géneros, pero no sucedía lo mismo, ¿no? Claro, luego esto es muy llamativo porque esta idea se utiliza, por ejemplo, en España muchas veces, donde como si fuera a haber una cosmovisión distinta entre el catalán y el castellano, o entre el castellano y el gallego, que son lenguas hermanas, ¿no? O sea, que prácticamente muchas veces no sabes ni si estás hablando una o la otra, ¿no? Y otra de las cosas que desmontas o que rebates, que es, por ejemplo, pues que a veces nosotros pensamos en España
somos un país lingüísticamente muy diverso y no es verdad, ¿no? O sea, y entonces tú pones ejemplos pues bueno, de países que son muchísimo más diversos lingüísticamente, ¿no? Creo que Papúa Nueva Guinea es el que más es. Luego, como muchas veces la diversidad, o sea, la diversidad lingüística existe, pero luego la mayoría de la gente, en un porcentaje amplísimo, habla muy pocas lenguas, ¿no? Y entonces eso me hace pensar qué es lo que acaba con las lenguas minoritarias. Pues básicamente es el progreso, ¿no? Y que casi se podría definir, o sea, ¿cómo se puede definir el progreso? Pues esa cosa que acaba con las lenguas minoritarias en el sentido de alfabetización, educación, tecnología y contacto entre gentes diferentes, ¿no? Tú dices, hablando de Babel, ¿no? Que es la condena a la fragmentación, pero también, como el otro día comentando con David Mejía, que te hizo esta entrevista tan buena en El Mundo el fin de semana, condena a la dispersión, ¿no? Dices, cuanto peor se lleva a la gente, mejor les va a las lenguas como autónomamente, ¿no? Y eso es, por ejemplo, yo ahora, incluso biográficamente eso lo he visto. Yo recuerdo mis abuelos gallegos, ellos en su casa se hablaba gallego siempre. Mi abuela nunca aprendió castellano, murió en Aragón, pero mi abuelo aprendió un poco de castellano por el servicio militar y por la emigración en Suiza, ¿no? Mi abuela sí que podía, en cambio, sí que podía leer. Seguramente ella, como no había tenido una educación en gallego, no habría podido leer en gallego nunca, pero podía leer en castellano, ¿no? Entonces era como un caso así curioso, mientras que, por ejemplo, recuerdo que una vez fue a misa en Cataluña y, claro, lo entendió todo porque decía siempre es lo mismo, ¿no? O sea, que no es... Otra cuestión que ha tocado Pablo, pero que me parecía muy, muy interesante, es esa idea, ¿no? De que, como se dice, que el ritmo de producción en una empresa va al trabajador más lento, ¿no? O sea, es el que lo marca. Y también en un contexto donde hablamos varias lenguas, pues es el peor hablante, nos adaptamos a él. Como yo muchas veces he sido el peor hablante, pues me he sentido reivindicado e identificado, ¿no? Y también es muy interesante como eso muchas veces se ve, lo pensamos en los poderes públicos, en las grandes reuniones, pero también tú lo cuentas en las parejas, en las familias, cuál es la lengua que en una pareja se acaba imponiendo más. Yo creo que ese es un tema muy, muy interesante, igual que otro asunto que tocas, que es la obscenidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas donde se nota, pues digamos, donde la lengua materna se nota, hablas de la entrevista de Hannah Arendt, pero además se nota en la obscenidad, en lo que a ti te parece, en saber medir bien la palabra que transgrede o no, o cómo usarla, ¿no? Que solo, yo creo que muchas veces se ve, pues a veces en alguien, ¿no? que es un extranjero que dice son demasiados tacos o son demasiado pocos, ¿no? Por ejemplo, y recuerdo que en un libro de Milan Kundera decía eso, ¿no? Que lo último que nos une a la lengua materna en realidad es la obscenidad, ¿no? Un escritor que se cambió de lengua, por cierto. En otro de las cuestiones que me ha parecido que es muy interesantes, ¿no? que digamos de esos tópicos que desmontas, ¿no? que es la idea de que las lenguas sirven para que la gente se entienda, ¿no? Y dices, bueno, a veces sirven para que la gente se entienda, otras veces las usas justamente pues para que no te entiendan, ¿no? Porque la usas como un código. Hablas del caso de mi padre alemán, del libro de Ricardo Duda, donde pues cuando no querían que los niños se enteraran, pues hablaban en alemán, ¿no? O yo recuerdo una vez con Félix Romeo, que había estado en el Pirineo, y me decía, oigo mucho más hablar en aragonés que antes, creo que es porque hay muchos inmigrantes latinoamericanos y lo dicen los del pueblo para marcar una diferencia con los que son de fuera, ¿no? No sé si hasta qué punto ahí o sea, era solo lo único que había era la visión, ¿no? Digamos, no hay estadística de eso, pero bueno, me pareció una observación curiosa. También me ha parecido divertido e inquietante esa idea, ¿no? De puedes tener una democracia si no hay una lengua común, cuáles son los... ¿no? Que hay citas a Mill, que también lo hablas con la Unión Europea, ¿no? Que además es esa...
bueno, es verdad que tenemos el irlandés, ¿no? O sea, perdón, el caso irlandés, pero de repente una comunidad que habla una lengua que no es que no hay ningún, que no es, se habla la lengua que no es la de ningún país, ¿no? Teóricamente, salvo el irlandés, ¿no? Y que eso es, bueno, es un experimento, ¿no? Ahora estaba leyendo también el libro de Oliver Roy, que se llama El aplanamiento del mundo, y él habla mucho del globis, ¿no? Y de esa idea, ¿no? De que además es esa versión del inglés que los que peor lo entienden son los hablantes nativos de inglés. Y en cambio tienes a otros y que a lo mejor es una de las lenguas que pueden acabar, o sea, que a lo mejor el inglés de la Unión Europea puede ser un poco globis, ¿no? En cierta manera. Luego, creo que es un libro que, claro, también en la parte final hablas del nacionalismo lingüístico, de cómo... pero sin centrarte, digamos, en el caso español, que eso también me ha parecido que es muy interesante porque aparece el caso español y todo el rato yo creo que lo estás leyendo y es inevitable pues trazar las líneas, pero creo que das una visión que es de conjunto y que es muy útil en las líneas, digamos, que ha explicado muy bien Pablo, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando citas un par de citas que tienes de Renan, ¿no? Una es la idea de la lengua como sustituto de raza, ¿no? En cierta manera, y también otra que es tú hablas nuestra lengua, por tanto nos perteneces, ¿no? O sea, tienes que tener una especie de lealtad a esta lengua porque es de todos y tienes que colaborar en su conservación, ¿no? Siempre me parece que hay digamos, como no hablante de lengua minoritaria, mi padre me diría, es que tú no entiendes no sé, un elemento sentimental que tiene cuando yo hablo gallego, no sé qué, que yo le digo, ¿cómo se dice vaca en gallego? Y me dice vaca, ¿no? Pero sí que es verdad que eso puede estar y que la sensación de extinción, que muchas veces es más falsa que real, como tú también explicas, porque dices, pues las lenguas españolas, digamos las oficiales, tienen garantizada su supervivencia porque tienen los recursos y el número de hablantes, pero sí que ves esa sensación un poco paranoica que pueden tener a veces los que las hablan, que a lo mejor cuando no pensamos como ellos dicen, no, es que no eres sensible a lo que yo sí soy, y bueno, puede que tengan algo de razón, no sé. Como lo digo, como es de mi padre, esto sí me oye mi padre. Luego, por supuesto, en el caso español yo creo que es el elemento nacionalista porque es la marca de diferencia que se tiene, ¿no? Y tanto aquí como en algún artículo de Voz Populi me gusta mucho cómo explicas la idea esa de la lengua propia, ¿no? Es que ahora como en Aragón, en una cosa que también es un error, por decir que no se habla catalán y aragonés, y entonces dicen, nos quitan nuestras lenguas propias, ¿no? Y dices, ¿y el castellano qué es? Que es la que hablan todos, ¿no? O sea, no es... creo, además, a veces en ese énfasis se usa... Tú hablas de una visión integrista que, por ejemplo, yo creo que se ven peleas que se tienen dentro de esas propias lenguas, ¿no? Por ejemplo, pues en cómo se tiene que escribir el gallego, tiene que irse más hacia el portugués o no, el miedo a la invasión de términos del castellano o de la otra lengua, ¿no? O sea, el miedo al barbarismo, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Que provocan siempre, pues aunque generen problemas políticos y abusos de derechos, también provocan grandes casos de diversión. Tú has hablado de las campañas pidiendo a la gente que tuviera relaciones sexuales en catalán. Yo recuerdo una en TV3 que decía que había que masturbarse en catalán. Entonces, que además si imaginas a otro, creo que ya es comunidad imaginada, ¿no? O sea, también había, por ejemplo, otra... Anderson pasado por... Claro, había otro que era hacer el porno catalán. Entonces eran unas buscadoras de setas, porque era como... Y también otro problema que había, claro, es como tenemos que ayudar a... cito el catalán porque conozco más y porque son los más creativos en esto. Claro, los youtubers, ¿no? Que tienen mucho público, pero tienden al castellano por alguna razón, no sé, quizá. Y entonces cómo podemos hacer lo que estén en nuestra lengua para mantener nuestra lengua y cómo subvencionar a estos tipos que son la máxima expresión del capitalismo y la tecnología, ¿no? Yo creo que también hay claro, otra de las formas, digamos, de, no sé si salvar, pero empoderar las lenguas minoritarias
es blindarlas administrativamente, ¿no? Digamos, con la manera que no sale tanto, digamos, en el libro, pero sería como una especie de sistema de protección que yo creo que genera otros problemas, como sabemos, desigualdades entre los territorios, ¿no? Pero allí yo creo que ahí puede de nuevo estar la cuestión del progreso, ¿no? Y entonces que algunas de estas cosas, cuando tengamos facilidades tecnológicas para cambiarnos de lengua, pues me parece que esa es una lucha un poco perdida y de nuevo que puede ser que el progreso marque esos cambios, ¿no? Y otra cosa creo que también también explicas, ¿no? La idea que una cuestión es lo que entendemos por conservar una lengua, ¿no? O sea, el estudio, el uso, la escritura o, digamos, la propulsión administrativa, que es otro asunto diferente. Bueno, me parece que el libro tiene muchísimos temas y que es muy sugerente y que cualquier persona interesada en este asunto pues va a disfrutar y aprender mucho. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo y quería dar las gracias en primer lugar a la Fundación Tatiana, a Álvaro Matut, a Leticia Lombardero que estaban por aquí, por su hospitalidad, por acoger esta presentación en esta sede magnífica. Y luego también debo decir que la presentación en Madrid me hacía especial ilusión precisamente porque iba a estar acompañado por dos buenos amigos como Daniel Gajón y Pablo de Loras. A los dos los admiro mucho y los aprecio mucho, tanto intelectual como personalmente, y el hecho de contar con ellos aquí es francamente un lujo, como habéis podido ver. Estoy muy agradecido. El caso de Pablo tenía problemas de agenda y no dudó, los dos inmediatamente aceptaron para estar aquí. Y bueno, también quiero agradecer al público, ¿no? Tengo que agradecer al público, veo aquí muchas caras amigas e incluso algunos, ¿no? Después de muchos años, a los que por primera vez he desvirtualizado, después de 20 años decíamos, ¿no? Así que muchas gracias. Es un placer que nos acompañéis aquí. Bueno, no me voy a extender más en los agradecimientos, pero hombre, tengo que mencionar a mis beneméritos editores de Atenaica, porque sin ellos no tendríamos esta criatura de papel, ¿no? Fue Manuel Rosal el que me llamó. Voy a contar un poquito la génesis del libro, porque yo creo que explica también un poco el formato. Manuel Rosal me llamó con la mediación de un buen amigo como Josu de Miguel, que fue también el que les hizo la sugerencia, para proponerme que escribiera un libro sobre lenguas, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo llevaba, eso lo dije en la presentación de Málaga, yo llevaba bastante tiempo escribiendo sobre el asunto lingüístico, sobre la diversidad de lenguas, la muerte de las lenguas. Ahora, repasando el currículum, he visto que mi primer trabajo sobre lengua es del año, en fin, mejor no echar la vista atrás, de marzo de 2003, que en un curso de Salamanca me invitaron y hablé del régimen lingüístico de la Unión Europea. Curiosamente, además llamó mucho la atención. Me llamó, fue una de las formas en las que me di cuenta de, bueno, por ejemplo, allí había gente sobre todo de teoría política, filósofos y tal, y el asunto de las lenguas ni lo habían considerado a propósito de la Unión Europea, cuando era un asunto. Y bueno, casi por esas mismas fechas también empecé a darle vueltas a un trabajo que está en la base de algunas de las ideas que aparecen en el libro. Un trabajo que publiqué. Es un trabajo al que le tengo mucho cariño, pero que tuvo una historia muy accidentada. Salió al final publicado como 3 años después en clave de razón práctica, pero bueno, se perdió por el camino y salió. Bueno, digo esto por lo siguiente. Claro, yo en realidad llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de, bueno, compilar todos esos trabajos que había ido publicando, de compilarlos en forma de libro, porque ya sabe uno que esto de los papers para los congresos, los artículos en revistas académicas o a veces los artículos en publicaciones académicas, eso no tiene ninguna visibilidad. A veces es una forma de sepultar los académicos que están aquí, los reconocerán, de sepultar el trabajo, y en cualquier caso eso no llega a un público amplio. Entonces, claro, cuando recibí la propuesta de los editores de Atenaica, pues la verdad es que me entusiasmé. Es decir, mi idea era, bueno, voy a utilizar ideas y argumentos que he venido trabajando
no puedo decir aquello de si no le gustan mis argumentos tengo otros. Estos son los argumentos que tengo, los que pongo aquí. Pero la idea era hacer un libro completamente nuevo, es decir, que fuera un ensayo. Y bueno, os cuento también un poco en esa conversación cómo fueron las condiciones del formato del libro que acordamos, ¿no? Porque una de las cosas, lo primero era que tenía que ser un libro breve. Eso yo estaba muy contento, yo quería un libro que fuera relativamente breve. Ellos me propusieron que entrara a formar parte de la colección de breviarios de Tenaica, que como habéis visto es una colección que a mí me encanta y está primorosamente editada. Y luego Manuel Rosal, supongo que para prevenir malentendido, me dejó claro que no debía ser un libro académico al uso, es decir, con el aparato de notas, etcétera, sino que tenía que ser un libro más ensayístico, dirigido a un público amplio, a ese lector culto pero no especializado del que tanto hablamos. E incluso, cuando le planteé la cuestión de la referencia, acordamos que tuviera una sección un poco diferente. No fuera un listado simplemente de referencias bibliográficas, sino que se trataba de que yo fuera comentando un poquito, introduciendo, que eso sirviera también como una especie de comentario para introducir al lector en la literatura especializada y de forma comentada. Bueno, también tengo que decir, en honor a mis editores, que la verdad es que me salté bastante la primera condición de que el ensayo tenía que ser breve. Ellos me pusieron extensión que me salté porque era imposible, pero aún así creo que el libro es razonablemente breve. Y bueno, en general yo estoy contento en el sentido de que se ajusta bastante a lo que acordamos. Obviamente corresponde a los lectores el juicio final acerca de si es lo suficientemente ágil, lo suficientemente claro, lo suficientemente incisivo. A mí me hace especialmente ilusión que tanto Daniel como Pablo hayan insistido en que es un libro muy claro. Sabéis que yo soy de la escuela de aquello que decía Joel Feinberg, el filósofo norteamericano, que decía que en un trabajo lo primero era la claridad, segundo la claridad y tercero la claridad. También hubo una condición, y quería decirlo a propósito de la intervención de Pablo, en aquellas conversaciones iniciales también quedó claro que no debía ser un texto, un panfleto, un texto de combate dirigido a intervenir o a participar en la discusión española, que tenía que ser un texto en el que tomara una cierta distancia, que se elevara, si queréis verlo así, se elevara teóricamente, ¿no? A pesar de que, por otra parte, las controversias acerca de las lenguas en España es algo que, no hace falta que yo ahora resalte, ¿no?, que están continuamente presentes, ¿no? Pensad, por ejemplo, hace poco la regulación de las lenguas autonómicas en el Congreso de los Diputados, la discusión permanente acerca de la inmersión lingüística o la sentencia del 25%, o incluso en el caso, si se reconoce la oficialidad, no sé, del asturiano en el nuevo estatuto de autonomía. Estamos todo el día dándole vueltas, o aparecen continuamente en la conversación pública española, si me permitís el eufemismo, el asunto de las lenguas, ¿no? Hasta el punto de que, curiosamente, lo que a veces oímos todo el rato es eso de que hay que despolitizar las lenguas, ¿no? Que hace poco escribí una cosa sobre eso. Esos llamamientos bien intencionados en unos casos, en otros casos no tan bien intencionados, a despolitizar las lenguas son de una ingenuidad asombrosa, por una sencilla razón. Es que, vamos a ver, las lenguas tienen una significación política y tienen una significación política. Por ejemplo, la cita aquella que ponía que uso de Renan tiene una significación política que dice Renan, viene de tomarlas como signos raciales. Es decir, como marcadores identitarios que marcan la existencia de un colectivo, de una comunidad o de una nación distinta. Obviar eso es imposible. Es sencillamente imposible. Otra cosa es que, efectivamente, y yo creo que me alegra mucho además lo que ha dicho Pablo, porque una de las impresiones que yo tengo sobre la conversación pública española, repito, acerca de las lenguas, es que hay bastante más ruido y furia que realmente una reflexión seria sobre el fondo del asunto, que, como bien ha señalado Pablo, en el fondo tiene que ver con cómo regulamos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en una sociedad plural. Y bueno,
Fijaros, en cierto modo, esa es una condición que, bueno, traté de tomar distancia de los debates españoles, etcétera, pero también me parecía que no podía hacerlo del todo. Quiero decir, si trato de la lengua, como hago en la última parte, como seña de identidad, tengo que tratar la significación política de las lenguas, eso inevitablemente me llega a plantear el asunto del nacionalismo lingüístico, que es lo que hago en la última parte, porque ¿qué es lo que hace el nacionalismo lingüístico? Y fijaros, todos los nacionalismos en España, los llamados nacionalismos periféricos en España, todos son nacionalismos lingüísticos. No es por caso, eso no es por casualidad. Y el español quizá también, ¿no? Sí, bueno, con el español tengo algunas de estas, desde luego ha tenido, pero no lo tengo tan claro. Ahí hay otra... fijaros que para el nacionalista lingüístico la lengua es o la prueba crucial o uno de los rasgos que marcan la existencia de un pueblo o nación aparte, separado, distinto a los demás. Claro, para el nacionalismo, en la lógica del nacionalismo, si hay un pueblo separado, entonces tiene una suerte de derecho inalienable al autogobierno, que eso puede significar, en algunos casos, incluso en las circunstancias apropiadas, la secesión, ¿no? Tener un Estado propio. Claro, lo que decía, probad a despolitizar las lenguas con alguien que piensa así. Es imposible. Por eso digo, aunque el libro debía adoptar una cierta distancia, dar una especie de, en fin, un repaso de grandes, lo que a mí me parecían que eran las cuestiones normativas fundamentales acerca de las lenguas, tampoco podía obviar el asunto del uso de las lenguas como marcador identitario y, por tanto, el asunto del nacionalismo. Claro, cuando trazo el perfil del nacionalista lingüístico y la forma en que concibe las lenguas, me parece que se me está cayendo esto. ¿Cómo no voy a tener presente a los de aquí? Yo he conocido a los celotes lingüísticos, a los activistas de la lengua en Quebec o en Flandes, ¿no? Pero claro, ¿cómo voy a referirme solo a estos últimos sin tener a los que arman ruido aquí? Me parecía que era antinatural el hecho de no tenerlo en cuenta, ¿no? Y claro, si hablo sobre el nacionalismo lingüístico, ¿cómo no voy a citar el asunto de la lengua propia, que es central, que ha sido central en el desarrollo de las políticas lingüísticas, en España, ¿no? Es decir, no se puede entender el despliegue de las políticas lingüísticas que se han llevado a cabo en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, sin tener en cuenta la importancia de ese sintagma de la lengua propia. Y mi tesis, la tesis que defiendo del libro, es que el sintagma de la lengua propia no se entiende fuera de la mentalidad, del marco ideológico del nacionalismo lingüístico. Toda la retórica que se despliega, en buena medida, tiene que ver con esa idea de lengua propia. Y me parecía que además era necesario, saludable desde el punto de vista de la conversación pública española, el hecho de ilustrar, en fin, esos juegos. Sí. Aquí viene el técnico al rescate. Gracias. Decía, ¿cómo se puede entender el concepto de lengua propia o la expresión lengua propia fuera del marco del nacionalismo lingüístico? Pensad, por ejemplo, pensad lo extraño. Es decir, ¿cómo puede ser que un idioma, que es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos en una comunidad autónoma, que es la que usan habitualmente la mayoría de los ciudadanos, que tiene una clara implantación, no de hace 2 décadas, desde hace siglos en esa comunidad, una presencia histórica en esa comunidad, sin embargo no sea lengua propia? Claro, el contraste, el juego retórico me parece que es obvio. Si no es propia es porque es ajena, luego es oficial por razones meramente administrativas. De ahí a pensar que es oficial simplemente como el resultado de una imposición, es un paso, una inferencia ilegítima, pero es una inferencia que mucha gente en este país da y lo da sin pensarlo. Por eso, por ejemplo, me parecía muy reveladora la anécdota de Sabater que citaba, que en realidad viene de una carta que escribe un profesor de enseñanzas medias del País Vasco,
que escribe en Aldeia, donde lamentaba hoy que yo no puedo, en fin, tengo que oír a los Versolari en traducción, en fin, y decía en la carta, no conozco mi lengua propia. Claro, Sabater se declaraba estupefacto. Dice, bueno, ¿y cómo? Decir, llama propia a la lengua que desconoce y que no habla. Y dice, ¿cómo? Y decía Sabater, y entonces ¿cómo llama a la que sí habla y a la que usa habitualmente? Claro, como decía muy bien Pablo antes, es decir, la lengua propia, la idea de lengua propia solo puede entenderse como una suerte de atribución esencialista. Es decir, es el rasgo que define a un pueblo con independencia de lo que los miembros, los ciudadanos individuales, hablen realmente en la calle. Es decir, solo sirve para señalar la existencia de una realidad humana separada al margen, repito, de lo que realmente los ciudadanos de a pie hablan, cuando curiosamente son los ciudadanos los únicos que hablan, como os podéis imaginar. Ni los pueblos ni los territorios hablan propiamente. Fijaros lo que eso significa además, o las implicaciones que eso tiene. Eso significa extender sobre los ciudadanos una suerte de identidad categórica o identidad impuesta. Eres vasco, entonces esta es tu lengua, con independencia de cuál es la lengua que se habla en tu familia, la que tú hayas aprendido, etc. En fin, no voy a extenderme. Lo que sí creo que sería importante, y eso pretendía en el libro señalarlo, es que eso debería ser motivo de reflexión. Es decir, aunque soy pesimista, claramente. Debería ser motivo de reflexión como una noción tan marcadamente nacionalista, sin embargo, ha sido aceptada con tanta facilidad por tanta gente, muchos de los cuales ni siquiera se identifican como nacionalistas. Y no quiero mirar a una cierta parte de la izquierda española. Pero es así. Bueno, lo que he enunciado ahora mismo a propósito de la idea de lengua propia, en realidad yo creo que se puede generalizar, y creo que en el libro, creo que tanto Daniel como Pablo lo han señalado, de algo que este libro nace de la impresión de una cierta insatisfacción con mucha de la literatura y mucho de lo que se escribe a propósito de las lenguas, ¿no? La idea de que hay siempre una especie de aire de retórica hueca, de impostura y de falta de realismo en muchas de las cosas que se escriben acerca de las lenguas. Una falta de realismo que me atrevo a pensar que a veces es deliberada. De ahí que tendría que decir desde el principio, mi obsesión en el libro ha sido introducir, vamos a decirlo así, el principio de realidad en las discusiones. Por eso me ha gustado tanto lo que decía Pablo del liberalismo sensato. Pero es que la sensatez empieza por tener en cuenta los hechos, por tener en cuenta la realidad. Porque en ausencia, que es lo que me parece que pasa con mucha de la literatura, en ausencia del contacto con la realidad y con los hechos, las discusiones carecen de rigor y se mueven en la atmósfera ingrávida, ¿no?, de las buenas intenciones o de los deseos piadosos, ¿no? Por eso, por ejemplo, Montano decía en la presentación de Málaga, el libro tiene un sólido, ¿no?, respaldo empírico. Claro, de eso se trataba. Por ejemplo, cosa con la que tuve dudas al principio cuando lo escribí, de poner tantos datos sobre la situación de las lenguas en el mundo. Luego me convencí de que era fundamental. Pero era fundamental para que los lectores tuvieran una cierta perspectiva. Por ejemplo, y también, por cierto, para desactivar cierto tipo de retórica aquí en España, lo que decía Daniel, de aquellos que dicen, ¿no?, España es uno de los países más diversos. Comparémoslo, por ejemplo, con Papúa Nueva Guinea. Imaginaros una población de algo así como Andalucía que tiene 839 lenguas. Eso sí que es diversidad, digo por comparar. Y bueno, me parecía que dar esos datos, datos que tienen que ver, por ejemplo, no solo con los criterios que se manejan para identificar o clasificar ciertas lenguas como lenguas en peligro, me temo que no puedo con esto. Sino también, por ejemplo, las dispares cifras de hablantes. Es que buena parte de las miles de lenguas que se hablan en el mundo son habladas por menos de 10.000 o de 1.000 hablantes. En las condiciones de una sociedad moderna, a poco que esas sociedades se modernicen, el resultado inevitable es la... Lo siento. Tanto el progreso económico como incluso la democratización, pues, o la alfabetización, que es un asunto que normalmente no se discute, la difusión de la imprenta, la alfabetización, tiene un impacto directo
sobre la sostenibilidad de la diversidad lingüística. Y luego, pero aparte de los datos, había un asunto que me interesaba especialmente señalar, y es el hecho, porque también eso se obvia con mucha frecuencia, y aquí he acudido a la literatura en ciencias sociales acerca de esos mecanismos de refuerzo, esas dinámicas espontáneas que se generan del contacto entre lenguas simplemente por el diferencial, por la diferencia del potencial comunicativo de unas lenguas y otras. Que, por cierto, algunos de esos mecanismos de refuerzo, me gustaría recordar, ayer me enteré del fallecimiento de Juan Antonio Rivera, un filósofo al que yo apreciaba mucho, y que precisamente es uno de los que ha escrito en un libro espléndido, El gobierno de la fortuna, ha escrito sobre esos mecanismos de refuerzo, no de las lenguas, pero a propósito de esos mecanismos de refuerzo en ciencias sociales, ¿no? Creo que no se pueden obviar esos mecanismos que empujan a la convergencia hacia lenguas con mayor potencial comunicativo, porque además marcan la diferencia entre lo específico de la diversidad lingüística frente a otras formas de pluralismo o diversidad, donde no aparecen esas tensiones que generan justamente esos mecanismos en favor de las lenguas más potentes. Bueno, y la idea era que con esta idea, con esta atención a los hechos y a la realidad de las lenguas, pues ensartar, por así decir, las principales cuestiones normativas o valorativas en torno a las lenguas, ensartarlas en torno a un hilo conductor que es relativamente sencillo. Se trataba de examinar, lo que yo pretendía era examinar las tres descripciones del valor de las lenguas que habitualmente encontramos, básicamente como medio de comunicación, como patrimonio cultural y como seña de identidad. Francamente, ni en la literatura, aquí en España, ni fuera, he encontrado un tratamiento sistemático de esas tres, una reflexión, digamos, sobre esas tres descripciones del valor de las lenguas, ¿no? Y creo que ese es el punto de originalidad que tiene el trabajo. No lo he visto en ninguna. Por eso, en cierto modo, combinando las dos cosas, el punto crítico del trabajo tenía que ver con, yo lo diría, permitidme la inmodestia, con una labor de limpieza o incluso en algunos casos de higiene intelectual, es decir, de desbrozar el terreno de tópicos y de prejuicios. Es decir, como decía antes, la insatisfacción que yo tenía básicamente tiene que ver con eso que algún autor ha llamado el sentimentalismo lingüístico. Un sentimentalismo lingüístico que en buena medida viene amparado por ciertas metáforas muy llamativas, una costra de clichés bien pensantes, un buen surtido de falacias y, desde luego, los efectos melodramáticos que nunca faltan, ¿no? Y abrirse paso en medio de y tratar de desmontar muchos de esos tópicos o clichés era parte del interés de... Si queréis os cuento alguna de mis falacias, no me quiero extender demasiado. Una de mis falacias favoritas la habéis citado. Las lenguas están para entenderse. ¿O no? No, pero es que además, fijaros, es un ejemplo de libro, eso lo he dicho muchas veces, pero es que eso, por ejemplo, se lo escuché yo a Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, pero luego lo han dicho políticos de todos los partidos, ¿no? Las lenguas están para entenderse, no para dividir ni confrontar, ¿no? Y esto de, si lo entendemos, lo de entenderse en el sentido propiamente comunicativo, ¿no?, de la comprensión o inteligibilidad mutua de los hablantes, en realidad, fijaros, es un ejemplo de libro de lo que se llama la falacia de composición. Se predica del conjunto lo que en realidad solo puede decirse de cada uno de los individuos. Bertrand Russell decía aquello, mi ejemplo favorito es el de Bertrand Russell, que decía, del hecho de que cada uno de nosotros tenga una madre, no se sigue que haya una madre de todos nosotros. Pues lo mismo sucede con las lenguas. Que las lenguas sirven a sus hablantes para que se entiendan no significa que la diversidad de lenguas facilita la intercomunicación, todo lo contrario, la dificulta. Y luego tenemos las imágenes biomórficas o directamente antropomórficas, ¿no? Sí, yo creo que... Es como las lenguas para entenderse, los micrófonos los para... micrófonos, totalmente, es como si... No, porque fijaros que en la literatura hay lenguas que asesinan, lenguas que se suicidan, lenguas que invaden, lenguas que entran en guerra. El mismo sintagma de la muerte de las lenguas, a la que le dedico, realmente no deja de ser una imagen. Las lenguas no son seres vivos, por tanto, ni viven ni se mueren.
Si viven o mueren es en el sentido en que las convenciones, las regularidades sociales, porque no son otra cosa, funcionan y se difunden en una población. De hecho, además, ese conjunto de reglas, regularidades, convenciones o usos dentro de las poblaciones humanas están en continuo cambio, con lo cual habría que desdramatizar la idea de la muerte. Simplemente por esa dinámica, por esa evolución, terminarán desapareciendo y convirtiéndose en otra cosa, ¿no? En cualquier caso, fijaros, y esto me interesaba, no son fabulosos animales metafísicos, como a veces se habla de ellos, con vida propia o intereses propios, ¿no? Y claro, alguien puede decir, claro, no son animales metafísicos, ¿no? Pero fijaros que eso termina afectando al modo en que pensamos y reflexionamos o discutimos, aquí también en España, acerca de las lenguas. Es decir, porque eso termina generando lo que algún autor ha llamado el enfoque o el paradigma de las lenguas. Parece que al final lo que importa son las lenguas y no lo que le pasa a los hablantes o la suerte de los hablantes. Por si queréis verlo mejor con un ejemplo. Las discusiones sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Habitualmente a los críticos de la inmersión se les dice, pero si el español está perfectamente, si es una lengua global, si tiene no sé cuántos cientos de millones de hablantes, no le pasa nada, no está en peligro. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión son los derechos que se conculcan de los ciudadanos hispanohablantes en Cataluña. No la suerte del español en ningún caso. Claro, con ese paradigma, ya que voy a citar también a Félix Ovejero, que es un buen amigo y con el que muchas veces he hablado del asunto este de las lenguas, fijaros, con esta idea de al final centrarse en las lenguas puede terminar pasando pues que los derechos lingüísticos sean los derechos de la lengua, como decía Félix Ovejero, a retener a los hablantes o a tener hablantes, más que los derechos de los hablantes a libremente usar su lengua. Como digo, creo que trato de insistir en el libro, los derechos fundamentales solo son de las personas y las lenguas no tienen ni derechos ni tienen dignidad. Esa es una de las convicciones fundamentales de este libro, ese individualismo moral que es lo que está a la base de mi enfoque liberal del asunto. Fijaros que en la reseña que hizo Manuel Ares Maldonado, un buen amigo del libro, terminaba su reseña reclamando más ilustración y menos mitología acerca de las lenguas, ¿no? Pues a mí me parece que es un perfecto resumen del libro con el que me identifico, porque toda mitología, al final, es una forma de mistificación. Y es contra eso contra lo que he querido escribir el ensayo. Así que, muchas gracias. Yo creo que hay algo de tiempo para preguntas. Y hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Toscano. Soy Ramiro Villapadierna, el director de la Oficina Español en la Comunidad de Madrid, que es ese proyecto de diplomacia cultural de Madrid a través de la lengua. Hago la mención primero a lo de decir un par de palabras para introducirse siempre como santo y seña, dos palabras en vasco, todos y todas, que es realmente el Ave María Purísima que se decía antes. Es un modo de llegar a un público de un modo... Oye, soy de los vuestros, Ave María Purísima, ¿no? Pues decir dos palabras en vasco es un poco eso. Que las lenguas funcionan también de otra manera, no solo para comunicarse, sino para muchísimas otras boberías, por ejemplo, como esta, ¿no? Sintonizar con los públicos, es decir, yo digo todas y todas como vosotros sois moderno. Bueno, son taras que van asociadas a la comunicación. No voy a hacer muchas preguntas, sino más bien comentar. Me ha gustado mucho cuando se habla de la sensatez. Yo he vivido 30 años fuera de España, trabajo en muchas lenguas, tengo la suerte de hablar muchas de ellas y la sensación desde fuera siempre de la cuestión lingüística de España, que no es ni única, ni plural, ni especial, ni diversa, ni de ninguna de las maneras, es la insensatez. O sea, para los de fuera nosotros nos falta un poquito de sensatez, somos imprácticos. Es una cuestión que le he abordado muchísimas veces en países eslavos, germánicos, en Italia, en Francia. Y adolecemos de un cierto pijismo
de sentirnos diferentes porque decimos una cosa de otra manera. Alemania, nadie se da cuenta, Alemania tiene 6 lenguas, pero tiene 107 dialectos entre los cuales la gente no se entiende. Y lo dan por sentado, que nadie se entiende unos con otros. Solo porque tienen una lengua que han elegido común, artificial, que es el alto alemán, que lo estudia todo el mundo en el colegio y lo hablan en la radio y en la televisión. Gracias a eso se entiende todo el mundo. Y entonces, estas cuestiones que yo se las planteo muchas veces siempre me dicen, ¿y en España por qué hacéis esas cosas? Y yo digo, bueno, pues somos muy especiales. Y digo, ¿pero especiales en qué sentido? Pues es que nosotros tenemos montones de lenguas. En Europa creo que hay 250 lenguas y somos 25 en 26 países en la Unión Europea. Quiere decir que tocamos a 10 lenguas cada país. España tiene muy poquitas lenguas en ese sentido. Pero sin embargo, es como si hubiera hecho un carajal muy grande de todo ello. Bueno, no, lo siento, no iba a hacer una pregunta, sino comentar más sobre algo que te quería decir alguna vez y que creo que coincidimos mucho. Las lenguas obviamente no son puentes de ninguna manera, son muros, es una cosa que tú destacas en esto. Son los que hablamos todos una lengua común, podemos tender puentes entre nosotros, sin ella no existe. Lo que sí somos es especialmente narcisistas por esa pequeña diferencia que intentamos siempre subrayar, aunque con eso no vendamos nada, aunque con eso no lleguemos a ningún sitio. Yo he visto grupos de escritores valencianos que han llegado a Alemania subvencionados todos para decirnos cosas en valenciano que nadie entendía, no vender un solo libro, no hablar con ninguna editorial, pero tener una televisión allí que se lo contaba luego a los valencianos, que allí había Clara Isabel Simó diciendo unas cosas en alemán, y todos los alemanes decían, pero si todos tenemos nuestras lenguas también, pero no vamos a contárselas a los demás, no vamos a darles la lata en esas cosas. Yo creo que esto singulariza bastante el caso español. Nos gusta dar la lata con lo nuestro y nadie nos ha dicho que no somos nada especiales. No sé qué piensas. Bueno, me alegra haber llegado a tiempo porque quería felicitarte por el libro, Manuel. Sabes que esta es una pasión que compartimos, el tema de las lenguas. Tengo la lectura avanzada, pero no lo he terminado. Y la pregunta que te quería hacer, os la quiero hacer a los tres, de hecho, es la siguiente. Es un libro que claramente está escrito contra el sentimentalismo lingüístico y yo creo que esta es una crítica que los tres y seguramente todos los que estamos en el público compartimos, ¿no? Nos parece que hay un exceso de sentimentalismo sobre la diversidad lingüística. No terminamos de ver la idea de que haya un valor intrínseco en la diversidad lingüística. Bien, pero ¿cómo de consecuentes somos con nuestro racionalismo lingüístico? ¿No? O sea, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de esta actitud aséptica y que nos pareciera bien un mundo, una lengua? ¿No? Todos en inglés, dado que parece ser que es la que va a llegar primero, ¿no? Y la que ha cobrado más cuerpos de ventaja respecto de las otras, ¿no? O sea, ¿en qué punto nosotros también nos volveríamos sentimentales? ¿O acaso no? ¿O acaso me decís, no, me parecería perfecto, ¿no? Y sin embargo, cuando me planteo ese escenario, no puedo evitar pensar que tiene algo de distópico, pero no sé muy bien por qué, porque en el fondo va en contra de, va en contra de mi propia crítica, ¿no? de esta ideología de la diversidad, ¿no? Así que yo os propongo este ejercicio, ¿no? Y de hecho tengo ganas de meterle mano al libro de Olivier Roy porque no sé si se mete en este asunto, ¿no? de cómo de disfuncional es un mundo en el que todo se diga en inglés, ¿no? Y en un inglés que cada vez está más deformado también por el peso de ser ese esperanto, ¿no? universal, ¿no? ¿Existe algo que pudiéramos llamar un cociente óptimo de diversidad? O sea, no 7.000 lenguas, pero
12 en el mundo nos parecerían bien, nos parecería, no sé, quiero decir, y menos de 12 nos parecería una pérdida, o sea, no sé si me explico, ¿no? Una por continente, ¿no? Para poder, yo qué sé, hacer torneos de lenguas o algo, no lo sé, ¿no? Por ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, si somos realmente consecuentes con lo que decimos y nos parecería bien una sola lengua para todos, para todos. Yo sí me animo, vamos, yo sí creo que es una pregunta marca Juan Claudio, o sea, de las que le obligan a uno a pensar. Estaríamos dispuestos, es ambiguo, por lo siguiente, puedes estar apelando a ¿de verdad tú en esa situación aceptarías sin disgusto tal cosa? Pues quizá lo aceptaría racionalmente y estaría disgustado, ¿no? Ahora, la cuestión, digamos, de mayor calado es deberíamos aceptar, ¿no? A pesar de que a ti te... Y yo creo que sí, yo creo que, digamos, se sigue y por tanto la razón nos lleva hasta ahí. Ahora bien, es obvio que ese disgusto, no tanto por la intuición esta del monolingüismo, que tú mismo dices, tengo la intuición de, pero no me basta con tener la intuición. ¿Por qué estaría mal o por qué sería lamentable que acabáramos todos hablando una única lengua o ese escenario de monolingüismo? Yo a esto no sé responder. Lo que sí creo que es más tangible y discutible es la cuestión de que en esa transición, no ya ecológica, sino lingüística, algunos tienen más costes que otros. Y entonces aquí se plantea un tema de justicia lingüística, en los términos de Stefan Parix, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A mí me parece evidente que, al menos en nuestras disciplinas, no digamos ya las científicas, que haya una lengua franca científica y que sea el inglés, solo es algo bendecible. Que todos nos podamos entender en publicaciones, etcétera, usando la misma lengua, no veo más que ventajas. Ahora, lo que también veo es que los que tienen al inglés como la lengua nativa y resulta que es la lengua franca, tienen que asumir menos costes que los pobres de filosofía moral de no sé dónde, que no tienen a esa lengua y que entonces o bien contratan a un traductor solvente, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí se plantea, me parece, legítimamente una cuestión de justicia distributiva, ¿no? Yo a Van Parijs, por ejemplo, en algún trabajo le he leído decir, los que no tienen al inglés como la lengua nativa en la que escriben solventemente, los que no la tienen y por tanto incurren en mayores costes, en las revistas científicas donde hay que pagar por publicar, deberían pagar menos o no pagar nada o algo así. Es decir, es legítimo plantearse ese tipo de cuestiones digamos, de justicia distributiva. Bueno, es lo que se me ocurre decir. Bueno, yo enlazando con lo último que decía, claro, fíjate que hay cuestiones de justicia lingüística que eso, cualquiera que haya estado en el Congreso Internacional y haya tenido que... Y sin embargo, eso, por ejemplo, no aparece habitualmente, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones de justicia lingüística donde el que es hablante, tiene como el hablante nativo que tiene de la lengua franca internacional, en este caso del inglés, goza de una ventaja. Y fijaros que ahí hay una cierta injusticia que consiste en todo, es decir, si la lengua es un bien público, tener una lengua franca es un bien público que nos beneficia a todos, pero solo una parte corre con todos los costes. Porque, en cierto modo, el hablante nativo lo tiene. Y no solo lo tiene, sino que goza de una posición de privilegio. Y eso en las revistas académicas es clarísimo. Cuando te dicen, por ejemplo, en Ethics, ¿no? Hemos recibido no sé cuántos artículos de tal, pero lamentablemente no hemos podido publicar ninguno. Claro, ahí se está utilizando el inglés como una suerte de filtro, ¿no? Y eso, además, tiene que ver con algo que decía antes Daniel, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, Jean-Luc Dehaene, el antiguo primer ministro belga, decía que la lengua de Europa, la lengua del futuro de Europa, sería el mal inglés, el globis, ¿no?
sería ese mal inglés. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese mal inglés no es la lengua que hablan los nativos. Y con esto me gustaría ir al asunto. Yo te respondería a la pregunta ya tuya. Fíjate, a mí siempre me han preguntado muchas veces, es curioso porque es una pregunta que desde que los 20 años que llevo escribiendo sobre lenguas siempre me plantean ese tipo de... Me han preguntado algo parecido a eso, ¿no? Bueno, y si todos terminaran hablando inglés, pero es que eso nunca va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Es decir, sobre la lengua operan, decía Saussure, la fuerza del intercourse, ¿no? de la interacción, del intercambio, pero también opera lo que él llamaba el espíritu de campanario. Es decir, fíjate lo que está sucediendo con el inglés. El inglés es una lengua global, pero es una lengua que, por otra parte, presenta una heterogeneidad enorme y hasta hay lingüistas que dicen, ¿realmente ya eso es una lengua homogénea o estamos hablando de algo más que de dialecto, por la heterogeneidad del inglés? Es decir, esa tendencia a la heterogeneidad es inevitable. Y eso sucederá siempre. Yo creo que el escenario de todos terminaremos hablando, por lo menos en un futuro previsible, eso es impensable. Ahora, fíjate una cosa, lo que sí hay que darse cuenta, quiero decir, cuando vemos y decimos, es que en el mundo se hablan 7.000 y pico lenguas. Estamos ocultando una realidad. La realidad es que, en realidad, prácticamente el 90% de la población mundial se concentra en apenas 200 lenguas. Es decir, esa uniformidad ya existe. Lo que pasa es que está camuflada por el número. Porque además, todos los que hablan, normalmente los hablantes de las lenguas minoritarias, normalmente, o por regla o típicamente, además son bilingües y conocen alguna otra lengua, o varias lenguas más. Yo particularmente creo que ese escenario distópico yo es que simplemente no lo veo. No sé si Daniel quiere... Sí, no, yo también lo pensaba, que es muy difícil, y es muy difícil, claro, que te pasen en el transcurso de tu vida, ¿no? O sea, que tú seas como el último hablante de español, ¿no? Entonces, seguramente, pero pienso que racionalmente lo tienes que aceptar, porque dices, pues si estás diciendo eso, tienes que continuar, y que seguro que también te daba pena porque tendrías un apego sentimental a esas palabras, sí, ¿no? Eso. Estaba pensando ahora también que, por ejemplo, todo en la cuestión del inglés, ¿no? Todo el debate de los campus estadounidenses, que se habla de la diversidad, pero nunca de la diversidad lingüística, ¿no? Porque no es un problema que tengan allí. En cambio, para cualquier otro lugar, pues sí que es. O sea, o no es un problema que no tengan, es un problema que nos reconocen, ¿no? Aunque se hablen muchas lenguas en Estados Unidos, ¿no? Fíjate, una cosa también del libro. Es decir, yo en el libro pongo subrayo los mecanismos de convergencia que llevan a la gente a convertirse en bilingüe, en aprender lenguas siempre, lenguas que tienen mayor potencial comunicativo. Pero también subrayo, porque me parece que forma parte de esa realidad, que luego, en realidad, lo que algunos autores llaman el sistema de las lenguas en el mundo, presenta bastante estabilidad. Es decir, no vemos estampidas hacia las lenguas. Es decir, hay fuerzas que operan a favor de la inercia y de la conservación, y yo, por ejemplo, en el libro quería detenerme en la sensación de familiaridad, de seguridad que te da tu lengua materna, ese apego emocional. Lo que sí me interesaba era señalar que esa lealtad, digamos, básica, ese apego que uno tiene por su lengua materna, eso no es de lo que están hablando los nacionalistas, eso es otra cosa. Hola, ¿se me oye? Sí. Uy, perdón. Bueno, primero, Manuel, enhorabuena por un libro magnífico, extraordinario. No lo he leído, pero sé que lo va a ser. Cuando lo lea, seguro que me convencerás. Bueno, quería comentaros tres cosas y bueno, ya aprovecho también para comentar la pregunta, porque como hemos tenido alguna polémica en el pasado sobre esta misma cuestión que planteaba Juanca. Bueno, lo primero, Pablo, el tema que has planteado al principio del libertarianismo y demás, bueno, me parece un poco exagerado porque, por ejemplo, hay un país como Estados Unidos en el que no existe una lengua oficial, el inglés no es oficial. Y
Pero me parecía interesante una distinción entre dos cuestiones, porque parece que en lo que definías como un derecho un derecho auténtico que pueda ser reclamado al uso del idioma, creo que es que cabe la posibilidad de dividirlo en dos, hablo desde un punto de vista jurídico, y que a lo mejor haría más inteligible la cuestión. Es decir, distinguir entre el derecho a la utilización del idioma, que sería un derecho naturalmente que podría reclamarse, y el derecho a ser entendido en tu idioma, que ese es el problemático, sobre todo a ser entendido por la administración, por las autoridades, por el sistema. Entonces, el primero es indiscutible y tiene que ver con lo que planteaba Juan Claudio. Es decir, yo creo que hay una confusión, y la confusión es que hay gente que cree que los que, como yo, planteamos que la desaparición de las lenguas no solo no es un empobrecimiento, ya me adelanto a una cosa que quería comentarle a Daniel, sino que es justo todo lo contrario, algo de lo que nos debemos alegrar. Cuantas más lenguas desaparezcan, mejor. Y creo que uno de los lastres que existen es precisamente esta idea romántica, sentimental, de que la pérdida de un idioma es algo catastrófico, que a lo mejor los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, piensa que bueno, es algo triste, pero que es inevitable, que desde un punto de vista racional. Yo creo que no, es que es lo contrario. Creo que confundimos la desaparición de la lengua con la posición del hablante de la lengua, del posible hablante de esa lengua, de su pasado, de sus cuestiones sentimentales, pero es que ese hablante también un día muere y desaparecen todos sus recuerdos, todos sus amores, sus lecturas, no sé si me explico. Es decir, que la cuestión fundamental es que se ve la lengua, se plantea la existencia de la lengua como si fuese una especie de ente biológico, de ser vivo, cuando lo importante de verdad es lo que hace la gente con las lenguas. Entonces, a lo que voy, la idea de que naturalmente existe un derecho a utilizar una lengua, la que sea, aunque seas el único hablante de esa lengua, aunque hables para ti, aunque hables solamente en el ámbito de tu familia, es una idea perfectamente compatible con la de propiciar la aparición de una o varias lenguas que sirvan precisamente para la comunicación, sobre todo para la comunicación oficial, que es lo que a mí más me importa, para la comunicación oficial y científica. No hablo ni siquiera de la cultura. Me parece perfecto que alguien escriba poesía en una lengua que solamente hablan 5.000 personas. Solo la podrán disfrutar 5.000 personas. Si quieres que la disfruten millones, pues tendrás que escribir en inglés si es que tienes habilidades para ellos. Entonces, por eso lo que comentabas, creo que hay que matizarla entre el derecho al uso del idioma, que es perfectamente legítimo, y el derecho a ser entendido. Y el problema es que mucha gente cree que son el mismo derecho, y no son el mismo derecho. Y luego, una cuestión que también quería plantear, que creo que, no sé si está en el libro o no está en el libro, que me parece que es muy importante y que creo que va a ser, o que es nueva, que es la aparición prácticamente inmediata de sistemas que a lo mejor acaben con toda esta discusión que estamos teniendo. Totalmente. Es decir, el momento en el que ya no solo utilicemos estos traductores automáticos, que cuando me meto una página en China, pues uso el traductor automático, no sé si me lo traduce bien o mal, pero bueno, supongo que cada vez lo traducirá mejor, pero me imagino que no tardando mucho podremos llevar encima algún tipo de mecanismo que nos permita hablar con un chino y entenderle inmediatamente. Entonces, quizás estamos simplemente planteando una cuestión que a lo mejor se supere desde un punto de vista tecnológico. Y por último, y ya termino, perdonad, que eso tiene que ver con el tema del empobrecimiento al que iba antes. Creo que tiene que ver con el nacionalismo, que es una cuestión que planteaba Manuel. Creo que el problema de la lengua no es que exista un nacionalismo lingüístico, es que la lengua es nacionalista por definición. Por tanto, todo sistema lingüístico, toda reclamación del derecho a utilizar una lengua, del derecho a comunicarse, tiene un componente nacionalista. Y esto lo relaciono con lo que decía antes. Yo defiendo que el nacionalismo es una peste, que existe un nacionalismo light que toleramos como si fuese, no sé, como el mal olor, nos intentamos duchar un poco y tal, pero lo toleramos, y luego hay un nacionalismo muy agresivo. Pues con la lengua se produce exactamente el mismo, mi opinión, ya sé que es muy exagerada a lo mejor, que es la idea de que la lengua siempre se utiliza como seña de identidad y que por eso es una noticia excelente que desaparezcan, porque sería un síntoma de que desaparece o que va disminuyendo el nacionalismo, que, como digo, lo considero una peste. Perdona por la extensión. Bueno, sí, vamos rápido. Yo creo que me parece que no tenemos discrepancias
de fondo, más bien quizá en cuanto a cómo presentamos la cuestión. Claro, efectivamente, yo creo que si estamos hablando de las lenguas como vehículos de comunicación, entonces, efectivamente, el derecho tiene esta dualidad con carácter necesario, porque no hay comunicación si mi interlocutor no me entiende, ¿no? Entonces, como queremos coordinar acciones porque vivimos en sociedad, necesitamos un vehículo comunicativo. Ya está. Y es verdad que uno podría decir, no hace falta declarar un idioma oficial, como es el caso efectivamente de los Estados Unidos, lo cual no quiere decir que el poder público, en sus variadas manifestaciones, tribunales que ponen sentencias, señales de tráfico, etcétera, no necesite decir algo acerca de cómo vamos a coordinar nuestras acciones. Y para eso necesitamos una lengua en la que todos nos podamos entender, aunque haya otras también, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que... Pero está bien, muy bien, vamos, muy pertinente el apunte que haces acerca de la no oficialidad, al menos in the books, del inglés en los Estados Unidos, ¿no? Y luego, en cuanto a esto último del elemento necesariamente nacionalista de la lengua, yo creo que al final la diferencia es cuáles son las razones de fondo para imponer esa lengua, habiendo aceptado que necesitamos alguna, de nuevo como manera de... Entonces yo ahí sí que creo que es posible distinguir entre nacionalismos lingüísticos, un poco a la manera esta de Billig del nacionalismo banal, ¿no? O sea, bueno, me da igual esta bandera u otra, necesito una. Y en cambio un nacionalista decía, no, esta porque, yo qué sé, cuando el dragón y el otro y San Jorge o quien fuera sangra y entonces eso es muy importante y los colores es el amarillo del escudo y el rojo de la sangre y tal. Entonces ahí yo sí vería una distinción posible, conceptualmente posible, entre el tipo de razones que se esgrimen. Y yo soy de los que piensa, si aquí al final acaba imperando el chino, pues la lengua propia de los españoles es el chino, si es que la hablan mayoritariamente. Y un nacionalista español diría, no se puede ser español teniendo como lengua propia el chino. Ahí esto no encaja. Bueno, esto es lo que podría decir. Bueno, muy interesante las tres cuestiones. Había ahí mucho para... muy interesante las tres cuestiones. En el libro, en la última parte, una de las cosas en las que yo insisto cuando hablo, porque yo una de las cosas que defiendo al final es que la noción de derechos lingüísticos no está bien elaborada. Hay falta mucho trabajo de fundamentación, de justificación, de clarificación conceptual que no se ha hecho. Uno compara los derechos lingüísticos con la libertad de expresión y discutimos mucho sobre la libertad de expresión, pero el marco, las discusiones, las posturas, eso está muy... No hay nada parecido en el caso de los derechos lingüísticos. Pero, de luego, trato de señalar algunas cuestiones que me parecen básicas y algunas tienen que ver con ese asunto. Es decir, cuidado con entender el derecho a usar la lengua con el derecho a que los demás me entiendan y me responden en la lengua de mi preferencia. Lo cierto es que en España hay gente que está defendiendo eso. Cuando los nacionalistas vascos o catalanes, es un eslogan que han puesto en circulación en los últimos años, hablan del derecho a vivir en mi propia lengua, en una sociedad plural, lo que están pidiendo que es que todos los demás ciudadanos tengan que utilizar la lengua que ellos prefieren. Pero eso no es un derecho, eso es lo que Ronald Dworkin llamaría un gusto caro, carísimo. Pero ¿cómo lo pagan los demás? Exactamente, pero lo pagan los demás. Y luego es muy interesante lo que planteas sobre la superación tecnológica, porque es verdad que, claro, yo me he centrado en Babel, pero habría que hablar de Pentecostés. Y quizás a lo que vamos tecnológicamente es a una especie de Pentecostés tecnológico favorecido. Fijaros que durante años la Unión Europea estuvo financiando programas de traducción que no funcionaban. Claro, el salto cualitativo que se ha producido en los últimos tiempos es extraordinario. Es extraordinario. Con lo cual, a lo mejor, muchos de estos problemas quedan solucionados sencillamente por una solución tecnológica. Y luego, fíjate, yo simplemente, porque el asunto daría mucho que sí, es decir, las lenguas siempre se han utilizado como marcadores identitarios.
pero no necesariamente como marcadores de identidades nacionales. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales era normal que la gente en diferentes esferas, es decir, la diversidad lingüística era vertical. La gente que pertenecía a diferentes estamentos hablaba distinto. ¿No es el acento de clase alta, por ejemplo, en Gran Bretaña, un signo, un marcador social identitario? Clarísimo. Pero no es un marcador nacional. Es a eso me parecía que era importante. No sé, Daniel. No, porque ya lo... Vale. Pues seré muy rápido. Una pregunta un poco para provocaros, aunque el libro no tenga ese espíritu, pero lanzaros al barro panfletario, porque habéis hablado, ¿no?, de liberalismo sensato e ilustración frente a mitologías, ¿no? Y me pregunto, para resolver, digamos, este asunto que nos consume todas las fuerzas prácticamente y energías de la vida pública y política española, si no precisamos más bien un autoritarismo sensato o un autoritarismo ilustrado para dar marcha atrás en algunas cosas, porque realmente esto vamos camino hacia el absurdo, aunque no se corresponda con la realidad sociológica, pero desde luego vamos pues, a oficializar lenguas absurdas en Aragón o en otro sitio, aunque no haya hablantes, pero ya llegarán después los hablantes, ¿no? Primero que llegue la institución y demás. Y por último, esta es un poco para arrastraros y por provocaros un poco, pero por añadir un ejemplo a la lista de los ejemplos de Dani, que no es tan bueno como el de masturbarse en catalán, pero que es igualmente revelador, yo creo, de al absurdo al que lleva todo esto, ¿no? Específicamente la coyuntura española. Después de los atentados de las Ramblas en Barcelona, yo en ese momento trabajaba en un centro de investigación en Barcelona, entonces tuvimos una típica reunión para, bueno, a ver qué hacemos, qué podemos hacer, ¿no?, qué podemos decir, ¿no?, típica tormenta de ideas para ver qué se puede hacer. Y fue muy llamativo que un especialista de área, ¿no?, del asunto, digamos, mundo árabe, yihadismo y tal, que fue el primero que tomó la palabra y con mucha solemnidad dijo, bueno, le preguntaron, bueno, ¿tú qué crees, no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué reflexión podemos traer a esto, no? Acaba de pasar una furgoneta que se ve por delante, no recuerdo, 15, 20 personas en las Ramblas. Y dijo muy solemnemente y totalmente convencido de lo que decía, dijo, jo crec que és molt important tenir en compte que és la primera vegada que s'ha cridat a la yihad en català. O sea, que era la primera vez que se había llamado a la yihad en catalán, ojo. O sea, esta era la reflexión relevante, que el atentado se había cometido en catalán. O sea que, en fin... Lo de que ETA también mataba mujeres, ¿no? Alucina. O agrupamos algo. Como liberal sensato, que dice Pablo, lo que diría es que no creo en los autoritarismos sensatos. Así que nadie nos ahorra la labor de tratar de convencer y persuadir a nuestros conciudadanos. Está aquí Alberto Penades y yo recuerdo un artículo que tenía sobre la situación lingüística y entonces él decía igual ahora si trastoco mucho lo que dijiste me lo corriges, pero dice, una Cataluña independiente no podría tener las políticas lingüísticas que tiene. Claro. Dentro de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que estaban los bálticos que también tienen políticas contra el ruso, ¿no? Dice, solo son posibles por la inhibición del Estado, digamos, ¿no? Era más o menos. Sí, yo quería simplemente redondear la recomendación del libro haciéndote de paso una pregunta, ¿no? En mi lectura del libro, por un lado está el tema en sí mismo, que se trata, como decíamos, empíricamente con razonamientos y eliminando tópicos, ¿no?, y fantasmagorías y todo este tipo de cosas, ¿no? Un trabajo entre bisturí de Ockham y navajeo de Ockham, ¿no? Pero este tema que está tratado y el tema específico del libro que está tratado de manera impecable, de pronto va produciendo otros efectos. En mi caso, de pronto me doy cuenta de que ese tema aparentemente específico tiene mucha miga filosófica. Y es una sorpresa, porque no me había planteado yo la miga filosófica que tenía ese tema, ¿no? Y luego también, conociendo tu trayectoria de filósofo, de intelectual, de profesor, de tu especialidad de filosofía moral y política, yo veía también con mucho regocijo cómo el libro en un momento dado se podía leer también en estéreo. Por un lado, el tema específico y luego, sobrevolando ese tema, cómo se desplegaban tus intereses, ¿no? Cómo también aparecían
eran como una especie de ejemplificación de tu trayectoria intelectual, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de la autonomía personal, aparece la vida buena, ¿no?, el pluralismo de valores, hablas de la democracia, entonces despliegas ahí como tu universo temático, ¿no? Unas veces con mayor profundidad, otra, pero hay como una especie de intención de que todo conste, ¿no? Incluso, ya lo decíamos también cuando hablamos en Málaga, de que tiendes a citar a tus maestros, ¿no? Es como... yo también me pasó un poco igual que a ti, ¿no? Que yo mi primer libro lo escribí ya muy tarde, de manera que uno tiene la tentación de que ese primer libro sea una especie de cofre en el que esté todo, ¿no? Que a veces solamente nombrando, ¿no?, algunos temas o algunos elementos o algunos nombres, con eso ya quieres como preservarlo y que esté ahí como algo tuyo, ¿no? Entonces mi pregunta es exactamente en qué medida era consciente de esto y en qué medida lo promocionabas al escribir el libro, ¿no? Y con micrófono, fenomenal. Pues muchas gracias, porque además es un asunto que me agrada especialmente. Pues fíjate, no fui consciente ni eso fue deliberado. Hombre, siempre hay autores que más bien son cosas que me salen. Es decir, pues sale Rawls, sale Isaiah Berlin, el pluralismo de valores. A lo mejor es que lo que me pasa es que siempre que hablo de algo sale el pluralismo de valores. No sé si eso al final es un... Pero es verdad, pero fíjate, tomé conciencia cuando tú me lo señalaste, realmente. No tenía yo la idea de voy a poner... No. Y lo que pasa es que luego lo reconocí. Al final, bueno, uno es que... Bueno, pues despliega lo que sabe, su referencia, y eso a mí me salió espontáneamente. Bueno, me sumo a las felicitaciones por el libro y también felicito a tus acompañantes hoy, que ha sido una presentación estupenda. Yo, quería plantear una cosa, a ver cómo lo veis. Creo que los liberales sensatos os enfrentáis, o nos enfrentamos, sobre todo en España, donde este problema de las lenguas es, como habéis señalado, pues importante, a muchas cuestiones, pero entre ellas dos que a mí me interesan. Una es el argumento sentimental, un poco como lo planteaba Juan Claudio, ¿no? Os habrá pasado que estás teniendo esta conversación, o una conversación parecida, y alguien te dice, bueno, pues que así, con esa filosofía todos acabaremos hablando inglés, ¿no? Que claro, que hay una trampa porque, digamos que en el propio planteamiento se presupone un poco lo que decía Dani, ¿no? Una inmediatez muy traumática que claro que nos hace reaccionar del modo sentimental, pero que si lo miramos con perspectiva, o si decimos, bueno, si en el año 1500 a un habitante de lo que hoy es, Brasil, le dicen, ¿sabes que van a morir no sé cuántas lenguas de aquí al año 2024? Pues bueno, sería muy traumático a lo mejor para él, pero a nosotros no nos parece ningún trauma, ¿no? Lo vemos con una observación que está estabilizada y bien. Pero bueno, la otra es un tema que a lo mejor se nos olvida cuando estamos de este lado de la conversación, que es el de la libertad, dejar que los navegantes utilicen la lengua que quieran y demás, que es el de la necesidad de que efectivamente haya una lengua impuesta por el Estado para el disfrute de determinados derechos y de la propia convivencia, ¿no? Es decir, no sé si me estoy explicando, hay que también saber explicar que, en este caso, el español como lengua común y lengua oficial en todo el Estado tiene que imponerse en determinados lugares de la misma manera que se impone el sistema métrico decimal. Es decir, que no por ser más tradicional en determinada región el medir en leguas, tenemos que ver en la Nacional 2 que ponga 120 kilómetros por hora o 47, lo que sea, ¿no? Porque, sí. Entonces, aquí hay una imposición necesariamente, ¿no? Es decir, hay que imponer, igual que imponemos el sistema métrico decimal, pues hay que imponer una lengua de nuevo, para facilitar la convivencia y el propio ejercicio de los derechos democráticos. Entonces, bueno, yo creo que ahí claramente hay una tensión entre nuestro discurso respecto a la libertad, ¿no? Y dejar y el natural fluir de las lenguas, no le impongas a alguien que tenga que atender en tal idioma, pero porque tenemos un poco esa ventaja de estar defendiendo, digamos, la lengua mayoritaria, que a su vez también es la que está siendo más, pues arrinconada en lo que se refiere a los derechos individuales. Entonces, bueno, era por ver, Manuel y vosotros, por supuesto, ¿cómo se puede articular ese mensaje, por un lado, de la libertad y, por otro, la necesaria imposición por parte del Estado para cohesionar la convivencia y demás? O Elisa, quiero decir, vosotros o Elisa también.
No, es que era un poco porque cuando te estaba oyendo, claro, es que tenemos una Constitución que en el artículo 3 dice claramente el español es la lengua oficial, los españoles tienen el derecho y el deber. Exacto. Quiero decir, esto está resuelto, digamos, jurídicamente. El deber de conocerla, no de utilizarla. Tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿vale? Entonces, quiero decir, nos guste bien o mal, este es en el marco constitucional, llegamos a este acuerdo, es perfectamente razonable en términos además históricos y tal. Esto va un poquito más allá de la filosofía del derecho, esto es derecho positivo, que es donde yo me siento más cómoda. Pero me parece que esto, digamos, es importante lo que dices. Otra cosa es que, como también decíais, aquí lo que ha habido es una dejación de funciones. Esto es claramente lo que ha ocurrido por una serie de circunstancias que todos conocemos. Pero claro, no tenemos que ir a esto que decíais de un autoritarismo ilustrado, tendríamos que ir a cumplir los preceptos constitucionales como en tantas otras ocasiones, que para eso están, ¿no? Y luego ya podríamos argumentar por qué no pasa. Pero a mí sí me parece que es importante recordar de vez en cuando que esto es un derecho, pero también es un deber, y que esto es un poco, está en el artículo 3 de la Constitución, que está justo después de España se constituye en Estado social y democrático de derecho. Entonces, digo, para que no nos vayamos demasiado lejos de esto que tenemos aquí. No, claro, y hablaba un poco de la justificación de ese deber, es decir, de cómo justificamos ese deber. O sea, bueno, más allá de que esté el texto constitucional, habrá muchas justificaciones filosóficas, históricas y tal, pero a mí pero me gusta recordar que eso al final se plasma en una norma en la Constitución, ¿vale? Lo mismo que España se constituye en Estado social democrático de derecho. Los franceses lo han impuesto. Me faltan micrófonos para toda la sala y luego en el vídeo de YouTube hay cosas que no se van a escuchar. Renan dice, bueno, yo... No, pero es que Renan dice, mentirosamente, dice, Francia nunca ha impuesto el francés. Mentira. En vida de Renan lo estaban imponiendo en Niza. Estaban prohibiendo el italiano, ¿no? Yo creo que más... Voy rápido. Tú tendrás cosas mucho más solventes que decirle a David o a Elisa, pero yo creo que la única justificación no nacionalista para esa imposición es consecuencialista. Es lo menos costoso, dado el status quo de lo que tenemos. Y es por lo que nos hace gracia lo de Bananas. Joder, es que ahora, a lo mejor el sueco es lo mejor que puede, a lo mejor el inglés nos iría a todos mucho mejor, pero dada la realidad, y esta es la realidad que nos encontramos, como las fronteras. A lo mejor sería, yo creo que es mejor un mundo sin fronteras y entonces lo que como no nacionalista intento luchar es por derribarlas, pero esto es lo que hay. Entonces, cambiar el status quo porque haya razones de otro tipo es tan costoso que solo se me ocurre una justificación de ese orden, que me imagino que es el tipo de justificación que usaron en el País Vasco para imponer el Batúa. Yo coincido con Pablo. Es decir, aquí la clave es el asunto de cómo justificamos la imposición de una lengua. Que necesitamos una lengua vehicular, es evidente. La diferencia es, vamos a ver, lo que yo también defiendo del libro, que es esencial. En ese tipo de elecciones es fundamental adecuarse a la realidad sociolingüística. Ese principio de realismo que, por ejemplo, en España sistemáticamente se conculca. ¿Cuál es la lengua vehicular? En el caso español, además, particularmente claro, porque es que el 80% de los ciudadanos españoles tiene el español como lengua materna. Eso es así desde hace, además, bastante. Y es que el resto lo entiende perfectamente. Quiero decir, nuestra situación, ¿te acuerdas que en la entrevista lo hablamos? Nuestra situación no es la de Bélgica, ni es la de Canadá, donde realmente, ¿qué es lo que sucede con un flamenco y un balón que se encuentran en Bruselas? Hace poco vi un estudio que se ha hecho sobre... Lo que hacen básicamente es se pasan al inglés. Fíjate, ahí tienes la necesidad de convergencia, necesitan una lengua franca. Lo que sucede es que esa lengua franca la tenemos aquí en forma de lengua común, que todos hablamos. Lo que no tiene sentido es, por determinados complejos, decir, porque no se trata ahora de recrear una sociedad, de recrear una realidad. La tenemos una lengua común y tenemos que recordar, y ese es el argumento fundamental que habría que utilizar, es que sencillamente en una democracia, si el Estado moderno es muy locuaz, porque tiene que hablar, como decía Pablo, con los ciudadanos, es que una democracia es el gobierno por la discusión, que decía el clásico, a través de la discusión. Es un régimen que exige... Es un régimen de opinión pública que exige la necesidad de que haya una lengua en la que los ciudadanos puedan participar en los debates públicos. Esa es la justificación liberal de la necesidad de una lengua vehicular.
Cuando un país tiene además una lengua común, y eso es un activo no solo político, sino también social y económico en muchos sentidos, al menos debería procurar no destruirlo. Eso es lo que... No sé si hay alguna otra pregunta o comentario en la sala. Pues Manuel, muchísimas gracias. Los que no nos hemos leído el libro tenemos una asignatura pendiente que es comprarlo y leerlo. Así que muchísimas gracias por venir. Daniel, Pablo, un placer teneros otra vez por aquí y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.